Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Su cuerpo se manifestó en luces después de dejar a los varones contra sus respectivos compañeros de batalla. Gabriel quería tener unas palabras con ella. 6 se encontraba en la azotea de algunos edificios. Desde esta vista podía ver al pequeño Bali esforzándose contra ese médico. También podía ver a Shirou saltando de azotea en azotea mientras lanzaba sus espadas en dirección a los wyverns. Pero sintió la penetrante mirada sobre su cuello que le hizo girar en su dirección para prestarle atención. Sus ojos de un frío dorado apagado. Unos orbes que perdieron sus sueños sin pista de alguna esperanza o anhelo. Unos ojos que fueron consumidos en sombras, cansadas con el vivido reflejo de lo que ha vivido. Se apagó la mirada que en vida encandilaba. Una mirada de una mujer dura y cuestionable. Solo tenía el más mínimo indicio de una sonrisa divertida cuando veía cómo sucedían las cosas. El castigo para las brujas, las siervas del diablo, es la hoguera, ¿no? Incluso después de que seguí las palabras de los tuyos con dignidad y virtud, me traicionaron abandonándome. Jeanne sorpresivamente inició la conversación entre las féminas. Estaba posicionada estáticamente frente al serafín. Las palabras anticuadas para iniciar una conversación contenían una clara carga de frustración guardada en ellas. El frío aire soplado por la presión de las ventiscas de la batalla en los alrededores se meció moviéndose sobre su piel ceniza acribillada. La piel quemó el aire antes de siquiera tocar la sensibilidad de sus poros. Gabriel observó dolorosamente mientras suspiraba con arrepentimiento. En estos momentos eres muchas cosas, pero jamás una sierva de mi hermano Gabriel, respondió con calma y trató de sonar con tacto mientras se acercaba unos pocos pasos. Jeanne no lo permitió y liberó sobre la azotea un mar de llamas para retenerla en su lugar. Soy Gabriel de los serafines en los cielos, he venido a hablar. Las palabras de Gabriel fueron tranquilas y pacientes, mientras permanecía inmutable firme como las raíces de los cedros. Me importa poco. Jeanne despechó sus palabras mientras levantaba el dedo medio de su mano a la santa rubia, un gesto que había aprendido recientemente y que ciertamente le gustaba. 4 Jeanne, ¿cierto? Por favor, escúchame. Gabriel no se rindió al tratar con la chica ceniza. ¿Qué tal si escuchas esto? Jeanne liberó su espada francesa de su vaina, emancipando una gran cantidad de llamas de la infernal cuchilla obsidiana. El humo y las llamas se mezclaron con el aire. Como un furioso lanzallamas, la onda expansiva que empujaba desde su espada debido a la proximidad, el estallido fue estremecedor. Le había tomado por sorpresa al serafín. Gabriel se quedó momentáneamente inmóvil y luego sacudió la cabeza confundida. Lentamente se preparó para detener las brasas del fuego. Deslizándose sobre la azotea como si olas sobre las orillas de la playa se tratara, las llamas se ondularon furiosamente en dirección al serafín. Decepcionada, no esperaba que ella cortara esto solamente así. Suspirando, levantó sus manos apenas llenas de poder. Llenándose de luz, Gabriel decidió apagar sus llamas de la misma manera que la humana lo hizo, sin mucho esfuerzo. Pero su luz se detuvo deliberadamente cuando sus puros orbes esmeralda observaron el rojo vivo de esas llamas, como una hoguera. Una chica lloriqueando en las furiosas llamas del infierno. Las llamas se extinguieron ante el corte de la virtud del serafín, que perecieron al atributo maligno de las llamas de la mujer. Las luces blancas desvanecieron las llamas, haciendo que éstas pasaran a sus lados, mientras su cabello atado en la trenza volaba por la presión. Después de un momento, las flamas cesaron del aire mostrando a una Gabriel intacta. La doncella se enfureció de ira al ver cómo sus llamas se desvanecían y cómo ésta se encontraba completamente ilesa mientras se mantenía en su lugar. Inclinando con prisa sus rodillas, no perdió el tiempo en arremeter contra la rubia. El suelo de la azotea se derrumbó indiscriminadamente cuando ante la abrumadora velocidad, dejando brasas y cenizas flotando en el viento. Los escombros se esparcieron por todas partes mientras se ennegrecían con indiferencia por la inminente carbonización. Toma eso. Jeanne enarcó una ceja ante su torpe intención de desarmarse, pero cuando levantó su mirada en dirección a la rubia, esta no se encontraba allí. ¿Por qué insistes tanto en pelear?
Preguntó Gabriel con dificultad mientras mantenía torpemente sujeta en su palma una oscura espada de cruz. La bermeja sangre del serafín se escurrió por el oscuro canal que sacrificaba sus anillos exteriores por una multitud de lazos con aguijones como las espinas del tallo de las flores y gavilanes finos en consecución de anillos más endebles en la zona exterior para cubrir más eficazmente la mano y disminuir el peso. Jeanne le lanzó una mirada hostil. «Cierra solo tu boca, puta». Jeanne escupió mientras lograba alzar su asta de bandera, lanzando varios golpes rápidos en dirección a Gabriel, quien soltó su agarre sobre su alma herida para seguir la sorprendente velocidad de la doncella, pero aún así se mantuvo esquivando los golpes con cierta dificultad. «Por favor, Jeanne, tú no eres», con imprevisión, Gabriel no logró el concluir de sus palabras cuando Jeanne le golpeó en la mejilla, soltando su asta de bandera para acercarse lo suficiente contra el serafín. «Cállate. ¿Qué sabes tú sobre mí? Reflejo. Tú buscas algo en mí que ya no existe. Y esta imperfecta bruja de las llamas no tiene reflejo con tu falsa santa». Jeanne le detuvo mientras esta vez lo empujaba contra su dirección y se mantenía impasible contra el serafín. «No, solamente tienes que encontrar algo más que solo un reflejo. Todos somos imperfectos. Este mundo no es más que una cáscara imperfecta». Gabriel resistió el dolor del puñetazo, evitándose darle el gusto de aparecer realmente herida para que la doncella lo disfrutara. HMPH. Entonces cuando te ves quemado te reconoces. Veo mi propio reflejo y lo cuestiono, este mundo se le entregó a aquellos que conocen su propósito, el mío fue morir en sufrimiento por su falsa voluntad divina, al final de todo, realmente no valí nada, mi vida no fue más que una pieza más de la basura para los demás. Sus palabras no contenían la exaltez de hace unos momentos, o al menos no que fueran fáciles de revelar detrás de su expresión fría, insensible y vacía. Pero por la manera en que sus labios se curvaban y el metafórico golpe como si el de una saeta se tratara, el dolor que Gabriel sintió gracias a sus rasgos empáticos que le permitían sentir las emociones con instinto. Tú no fuiste una máquina de trabajo. Eres una persona. Gabriel no tardó en negar las palabras de la doncella cuando el choque contra su propio corazón no resistió más las emociones y el dolor oculto en lo profundo de las ascuas llamas de la doncella. Oh, qué fácil es decirlo cuando tú no fuiste manipulada tras bambalinas, mientras te pudres en el infierno. ¿Alguna vez has sentido las caricias de otros sobre tu cuerpo contra tu voluntad? ¿O que tu piel se ennegrezca con el fragor de las llamas? ¿O saber que el engendro producto de tu violación lo entregarán a los perros como alimento? No, claro que no, ángeles, existencias cuasi perfectos. Bajo las temblorosas manos de Jeanne, la presión en el ambiente aumentaba con cada segundo mientras el espacio se retorcía con el espejismo de las llamas. Pero sin que Jeanne lo supiera, sus palabras se ganaron una ceja enarcada de sorpresa en sus palabras. La sorpresa ni siquiera fue notoria, se lo había guardado para sí misma. Al principio sus palabras no fueron más que pinchazos, recordatorios de los muchos errores de los cielos sin el liderazgo de Dios. Pero había algo en sus palabras que era discordante con sus recuerdos. Eran realmente ciertas, no existía mentira en ellas, el dolor fue claro, las emociones le dañaron de peor manera que sus golpes sobre ella, pero eso no había sucedido aquí. No eres la Jeanne que conozco, ¿cierto? Gabriel se mantuvo serena mientras pensaba en las discordancias de sus recuerdos con ella. Ciertamente era rubia, sumergiéndose en ellos se encontraba la belleza casi sin igual que encontrarías en una ciudad de campo, con un sano cabello rubio brillante trenzado con orden que más tarde cortaría dejándolo desordenado para fingir su identidad. Vendas de cuero que apretaban su feminidad superior, una pesada armadura que cubría con cota de malla mientras el símbolo de la parroquia francesa lo llevaba como emblema de guerra. TCH, ¿acaso te es muy difícil creer que yo soy la estúpida santa de aquella ocasión? Jeanne malinterpretó sus palabras, entendiéndolas como un rechazo a su actual yo. Bien, Satán, entonces llamado Luzbel, era un ser sin pecado y justo. El registro habla de la integridad y justicia originales del gran arcángel con estas palabras: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. ¿No es así?
Aunque no hubo una explicación detallada sobre sus palabras, no fue necesario para el serafín. Sí, incluso uno de los ángeles más puros, de mayor confianza conocido como el amado Hijo de Dios, tuvo maldad, que le detenía a ella como una mortal humana. Pero eres diferente a mi Erma, eres diferente a él. Luzbel con el tiempo desarrolló un extraño narcisismo. Poco a poco, él permitió que el centro de su universo variara de sus deberes a solamente él. Pero él nunca lo admitió. Gabriel reveló el hecho bien conocido de lo que sucedió en aquel momento. No por nada en aquel momento, la rebelión de los cielos fue llamada también como el Gran Berrinche. 2. Bien, ¿qué tal esto? Es difícil comprender que esta criatura malvada, ahora sea el archienemigo del hombre, en un tiempo fue un ser santo, y guardián del trono de Dios. Él, que fue un objeto de confianza divina, un arcángel a quien se le confió una gran autoridad, y que por mucho tiempo descargó sus deberes sin falta alguna, y en obediencia perfecta de Dios, que, lejos de ser un adversario de Dios, él era el serafín más grande. El Hijo amado, pero sus hechos y conducta estaban por encima de toda sospecha, ya que gozaba de la confianza de Dios a tal grado que el cuidado del cielo fue entregado en sus manos. ¿Cómo es que este ángel amado pasara a convertirse en el príncipe de las tinieblas? De la misma manera en que una santa es llamada una bruja. Con fuego. Era cierto que Jeanne carecía de los estudios básicos, siendo originalmente solamente una plebeya de campo. Pero se había adoctrinado desde su niñez en la alta parroquia de Orleans, por lo que al no saber leer la palabra de Dios, se dedicó a memorizarlo. Como una santa, mi personalidad y encanto arrebató la admiración de los míos, justo como Lucifer en los cielos, su admiración enalteció sus corazones con burla en sus palabras, al compararse contra el opositor de los dioses, el dragón del infierno. Algo realmente digno cuando se le llamó una sierva de Satán. Mefisto había logrado atraer a la corte celestial en el bando de Lucifer cuando éste fue corrompido. Mis hermanos mayores ni siquiera tenían el favoritismo de nuestro padre. Metatrón por todos los derechos fue superior a ellos. Se le había reservado un trono con excepción de mis dos hermanos mayores en aquel momento. ¿Y sabes lo que sucedió? Él rechazó el trono, un verdadero adicto al trabajo, y a Miguel junto a mí, se le llamó como uno de los 7 príncipes. Pero ¿sabes quién es conocido como el Hijo amado? El Virrey de los cielos. Gabriel contó un pequeño fragmento entre las diferencias entre su irrespetable hermano mayor y Jeanne. Lucifer, al menos para ella, no tenía una causa justificada para rebelarse. Como se esperaba de mi señor, en ese caso convertiré esos brillantes cielos en un verdadero infierno. Las arrogantes palabras de la doncella se mostraron con una gran sonrisa sobre su rostro. ¿Me permites decir lo que creo? Gabriel la escuchó, cada palabra, y solo pudo llegar a una conclusión: eso era medianamente una mentira, ocultaba algo. No, Jeanne no tardó en negarse, sentía que un sermón no tardaría en llegar de la misma manera que Kankuro lo hacía sobre ella. En realidad no sabes lo que quieres, ¿cierto? Gabriel se rió un poco ante la negación de Jeanne, tratándola como una niña, lo cual era si comparaba sus respectivas edades de una con la otra. Jeanne se tensó con sus palabras. Quiero ahogar a este mundo en el dolor que cargue en esas llamas hasta que no quede nada y me sienta satisfecha. Jeanne se recompuso con prontitud, pero prontamente fue derribada bajo la lógica del serafín. Así que déjame preguntarse sobre tu mundo feliz. Cuando nos hayas matado a todos y todo sea perfecto y justo para ti, ¿qué vas a hacer sola? Cuando un nuevo hombre o mujer se levante contra ti, y suceda la misma injusticia que te sucedió, solamente la rueda seguiría girando, ¿no? Gabriel retrocedió un par de pasos, cuando tuvo que parar sus palabras por unos cuantos segundos, cuando las llamas rugieron contra su dirección. Uno, como si ustedes fueran mucho mejores. Jeanne dejó sus nervios con la hipocresía del serafín sobre ella. Ciertamente no lo somos, nos equivocamos en más de una forma. Gabriel no lo negó, se habían equivocado de la peor manera. Si bien todo el mundo no se encontraba sobre su jurisdicción, y muchas veces era realmente difícil intervenir en un lugar de dominio sobre otro panteón divino dominante, como lo fue el caso de los países asiáticos, que sin importar de que existían territorios de su panteón, se limitaban a confiarles la autoridad a los humanos, para no ganarse más el recelo de los dioses.
Y he allí otro error, los humanos fueron como corderos que se desviarían del camino si no se les guiaba, instruía y corregía como se debía. Y gracias a eso, el Vaticano mismo ha dejado de ser un santuario celestial, y más un centro de misterios, prácticas prohibidas y malos deseos. Jeanne no esperaba que admitiera el error de los ángeles solamente así. Nuestros errores les costaron a ustedes, sufrieron, murieron, fueron humillados, y ahora sus almas se encuentran retenidas en el cielo, esperando por un juicio compadre que nunca llegará, y ahora esa rueda gira en nuestra dirección. Nosotros que usamos tu buena voluntad a nuestro favor, no te recrimino por tu manera de actuar ahora que usas tu espada contra nosotros. Así que por favor, Gabriel habló con arrepentimiento, mostrándose en un estado vulnerable y desarmada para exponer su culpa. 8. Sus piernas que se encontraban blindadas por las botas de armadura, una de este pateó uno de los sables que había arrojado en dirección a Jeanne dado que se habían movido bastante en la azotea y ahora se encontraban estas armas debajo de ella. La vestidura de la gloria se desvaneció listamente sobre ella, revelando su simple vestido blanco una vez más, mostrándola indefensa, sin protección. Completamente vulnerable. Debí haberlos protegido. Soy la quinta hermana, un serafín, mi palabra aún tenía la autoridad para tratar con Miguel y cambiar el régimen de los cielos, evitar que todo saliera mal, les falle a todos, por favor dame tu mano, esta vez, prometo no fallarte a ti. No puedo entregar a mis hermanos, así que por favor, siéntete satisfecha conmigo. Alza tu bandera sobre mi cadáver así habrás declarado tu punto al mundo. Gabriel sorprendió a la oscura doncella con sus palabras, expuso el vientre libremente para que fuera un golpe de gracia sobre ella. Sucia perra depravada. ¿Así que quieres ser estrangulada hasta la muerte? ¿Y te haces llamar un ángel con esos sádicos deseos? Jeanne le insultó mientras se inclinaba a tomar el sable que el serafín anteriormente le había arrojado hace solo unos momentos. Le miró unos momentos, sin la armadura era una belleza unos pocos años mayor a la suya. Una gran figura digna de tentar al hombre como los demonios. Un exuberante cofre que superaba ampliamente su propio busto, y no era nada pequeño en comparación a otros. Su brillante cabello rubio como lo fue con anterioridad el suyo se encontraba trenzado, pero por la manera en que las puntas se levantaban rebeldemente era claro que lo dejaba usualmente libre. Sus brillantes ojos verdes iluminaban como el sol, la luna y las estrellas. Su sana piel era como dos esmeraldas en medio de un trigal con su rubio cabello. Incluso parecía que, si sus ojos se cerraban un solo momento, todo el camino se oscurecería al perder la luz de los más bellos astros del cosmos. Si maduraba un poco más sería como ella. No. Stop. Estos sucios sacos fueron uno de los motivos por lo que fue manchada en el pasado. Desprecio tus hipócritas palabras de un juicio justo, tu intento a medias no acabará con mi odio, toma tu arma. Si he de matarte, entonces que valga la pena. Jeanne rugió con fiereza mientras clavaba el sable sobre la sólida azotea y sujetaba del cabello brutalmente al serafín para arrojarla al piso. Gabriel cayó contra su espalda y con ello, desde su collar de plata diminutas piezas de acero se deslizaron sobre su vestido mostrando nuevamente su elegante armadura. Ouch, no fue un dolor real, más uno sorpresivo dado que no esperaba eso. Llevó su mano a acomodar los mechones desacomodados de su cabello y entonces, la bella serafín se estremeció al no sentir algo, su tesoro. La imperecedera flor de lirio entregada por su hermana menor como regalo, se encontraba a escasos centímetros de Jeanne, y estaba realmente cerca de pisarla por lo que con un estremecimiento Gabriel no pudo evitar titubear por primera vez. Espera. Gabriel se cubrió la boca para detener sus palabras, pero había sido demasiado tarde. Dada la imagen que la doncella le había entregado, ésta se divertiría de cualquier cosa que podría explotar para su placer. El sufrir de los demás. ¿O hablas de esto? La sonrisa de Jeanne se amplió al ver titubear por primera vez al ángel. Si había algo que a esta mujer le gustara, entonces sería hacer dudar a un creyente. Hasta ahora, Gabriel había tenido la ventaja en esta batalla psicológica entre la conversación de ambas. Mi odio, mi resentimiento. Dejaré ver cómo se siente. Jeanne sacó su propia espada en su mano mientras las brasas escapaban de su respiración.
Con la punta de su arma, clavó la flor como el aguijón sobre la madera para después tomarlo con su hirviente mano y hacerlo trizas, desmoronándola en cenizas que caían como las gotas en la lluvia. Los recuerdos se desvanecían como la arena sobre sus manos, pero la culpa siempre permaneció. Azrael había muerto por un error suyo. La persona que le hablaba todos los días de su vida susurrando sobre su oído vive era la muerte. ¿Acaso te rindes tan pronto? Antes de que Jin tuviera el gusto de burlarse, el serafín le cortó la motivación mientras blandía sus propios sables. Incluso si no soy mi hermana, aún soy un ángel de la muerte, si quieres pelear aquí, entonces yo serán tu oponente. Da tu mejor esfuerzo. Gabriel dejó atrás su sonrisa, a pesar de su dócil y vulnerable apariencia. No sobrevivió a más de un conflicto bélico con solo palabras de perdón y amor. A pesar de que tenía su espada empuñada en la mano, su estilo de batalla estaba más bien basado en el combate con ambas manos armadas. Tsebaonesach. Gabriel susurró el nombre de su arma faltante, la cual tintineó en su llamado y se lanzó en dirección al serafín. 9. Una inherente que conectaba la arma con el usuario, haciendo que éste responda a su llamado sin importar la distancia entre ellos. Al igual que Cocabiel, que fue arrastrado tiempo atrás por Yodo y Sei sin su arma, bastó solamente de llamarle para que ésta se lanzara como un perro tras su amo. Las armas de los cielos fueron creadas especialmente de esa manera. La fuerza de regreso sería más fuerte dependiendo del nivel del ángel. Fue entonces que finalmente que el arma faltante en el serafín se encontraba empuñada por la bella dama. Los sables se mantuvieron disparejos uno sobre el otro, mientras que uno cumplía con la función de cubrir su brazo al estar perpendicularmente sobre ella como un escudo. El otro se mantuvo firme con el penetrante filo preparado para un duelo entre armas. Perder su flor fue una pérdida dura, pero aún así dejaría atrás el resentimiento por una sola cosa. Te ayudaré, Jean. Los determinados orbes esmeralda hablaban de su firme deseo de voluntad para no fallar más. Ambas mujeres permanecieron estáticamente frente a la otra, mientras ignoraban el ruido y las explosiones de los alrededores que pudieran distraerles y pasarles factura en este duelo. Gabriel ignoró el cómo Bali fue mandado a volar en un solo instante siendo incrustado en el techo de la cueva, o el cómo Shirou, ¿qué estaba haciendo? Las flechas y espadas se dirigieron a los 3 wyverns, bueno 2. 1 pero entonces Gabriel sintió el suelo debajo de ella moverse. Las diminutas piedras se movían temblando, el viento arrastró el polvo. Las respiraciones de las doncellas se mantuvieron tranquiles. Y fue entonces que Jeanne se movió con una velocidad anormal de un humano. Gabriel estrechó sus ojos con sorpresa y le siguió el ritmo subiendo ambos sables en forma de una X dispareja para defenderse. Y fue allí cuando las cuchillas se encontraron y chocaron inminentemente. Las chispas emergieron cuando el maligno acero oscuro se encontró con el cristal Sefirot de los cielos. Era un cristal extraño incluso para ella que no lo entendía. En lugar de minarse como todos los minerales de la tierra, este crecía de uno de esos árboles de Dios en el Edén con la forma de hojas de cristal arcoíris. Y solo cuando se trataba de un fruto, un arma era forjada para los serafines y querubines. Pero también había veces en las que Gabriel recordaba que ese cristal fue usado como una especie de tecnología para los cielos. Usándose para formar esos extraños escudos, fuera del planeta y más cosas cuyos propósitos desconocía. Ni siquiera Rafael, el serafín más diligente, era capaz de mirar la complejidad de sus capacidades por completo. Sin Metatron para enseñar a los de rango inferior y capitular las tareas correspondientes, el deber de entregar conocimientos y deberes recayó inmediatamente en el erudito del orden. No me importa lo que pienses de mí. Te morderé y patearé hasta la muerte. Con la mirada sobre la otra, la doncella caída amenazó contra el serafín, manteniéndose ambas quietas sin avanzar o retroceder una con la otra. El calor abrasador subió en la azotea elevando ridículamente la temperatura. Las llamas bermejo aparecieron bajo la arrogante sonrisa de la doncella, al ver cómo el serafín desvió momentáneamente su mirada en dirección a las llamas que amenazaban acercarse a ella. Con un respiro profundo, el cuerpo del serafín emanó pequeñas motas de luz blanco que extinguieron las furiosas llamas con calma tan rápido como cuando aparecieron.
Mientras el serafín continuaba presionando en su defensa, pero la fuerza de choque le hizo retroceder manteniéndose firme sin alejarse en retirada, debido a que intentaba golpearla con sus piernas. Pero en una pequeña posibilidad, Gabriel giró su sable por debajo de la doncella, quien bloqueó fácilmente con su asta de bandera para detenerle, pero esta también se vio retenida por Gabriel, que resultó ser solo un poco más alta que Jeanne. Después de que su asta de bandera golpeó el suelo, lo usó para cargar contra ella rápidamente, intentando llevarlo un corte hacia arriba, cortando una vez más la azotea, cuando este presionó fuertemente el techo, fracturándolo y finalmente hundiéndolo sin lograr más resistir el encuentro entre estas damas. Ambas saltaron de la azotea, despidiendo el camino a los alrededores. Jeanne liberó una ráfaga de llamas que lanzó a su enemigo, quien lo esquivó y contraatacó con 2 poderosos golpes consecutivos, que sacudieron sus manos después de que levantó su asta de bandera para encontrarse con ella. Con una fuerza abrasadora, ambas chocaron contra el otro nuevamente cuando finalmente tocaron suelo en una nueva azotea. Sin detenerse, Jeanne giró su asta de bandera, usando el filo de su punta para asestar varios golpes. Los golpes fueron fuertes incluso con su armadura protegiéndola, no llegaron al punto de abollarla, pero sí recibió varias heridas leves y rasguños aquí y allá por su batalla. Jeanne apretó con más fuerza su espada. Ella giró de par en par de manera que su largo cabello confundiría a cualquiera sobre el destino de su próximo encuentro. Gabriel bloqueó prediciendo por un momento el destino de su próximo choque, pero la fuerza detrás de ello era monstruosamente fuerte para uno de los humanos más actuales. Así que tuvo que inclinarse para que no le abrumara. Gabriel sintió un cosquilleo en su cuerpo que vino con una imagen fantasma en su cerebro sobre un ensentamiento sobre su cuello. Gabriel protegió el lado izquierdo de su cabeza con su espada, reteniendo el cobarde golpe de espada a su espalda. Y sin dudarlo tomó represalias contra ella. Las pequeñas ráfagas de aire cubrieron los alrededores con miles de puntos de luz blanca. Con su puño cerrado y su palma abierta, Gabriel golpeó ambas manos para compactar todos esos puntos de luz en la doncella y aprisionarla. Gabriel, con control sobre su jaula improvisada, la movió con su voluntad de un lado a otro, para finalmente levantarla cuando el brillo en sus ojos esmeralda dejó en claro sobre su intención. Las estrellas caen del cielo, y se estrellan en la tierra, te estrangularé si lo hace. Sin control de su cuerpo cautivo, Jeanne se limitó a advertir al serafín con ira en sus ojos dorado apagado. El serafín bajó sus manos haciendo que Jeanne cayera y fracturara nuevamente una azotea con su cuerpo. Parece que me propació un poco con las puntas de sus dedos cubriendo sus labios, se había dejado llevar aprisionándola y teniendo el control de sus movimientos, como en este momento. Pero entonces lo notó finalmente, sus niveles de poder bajaron más de lo planeado. Hace 2 días estaba junto a una pequeña rubia dentro en la bañera. Oh, déjame revisar, oh mira, saluda al señor Quack. El serafín lentamente extendió su mano en dirección a la oreja del Mordred, que se mantuvo confundida con sus palabras. Sus dedos liberaron pequeñas motas de luz de tonos amarillos y verdes claro, que lentamente formaron un pequeño pato amarillo con un sombrero oscuro en su cabeza. ¿Qué cómo? La pequeña rubia se sorprendió de que algo realmente grande se encontrara escondido en su oreja, por lo que instintivamente se golpeó un poco con la intención de que todos los secretos que sus orejas guardaran salieran y se le revelaran. Con la niña confundido con la sorpresa, Gabriel aprovechó esto para que sus suaves manos se llenaran de su virtud, la gloria de Dios. Poder de la benignidad brilló hermosamente en un color amarillo, dorado y verde claro sobre la espalda de la niña, que se introdujo dentro de ella sin dolor alguno. Las partículas santas corrigieron las atrocidades antinaturales que habían obligado a un niño a fracturarse a la locura. No tardes en llegar a mi pedido, humildemente ruego a la voluntad de mi Padre que escuche mi ayuda y haga todo lo posible para que esta niña reciba el milagro que tanto necesita en su vida. Gabriel habló en la lengua de los ángeles, el enoquiano, o también llamado la lengua de Adán. Mientras el serafín suplicaba por ayuda al sistema de su padre y que su voluntad escuchara su pedido, todo para lograr detener la normalidad en la niña. Alguien malignamente había experimentado en la infanta, modificando su cuerpo tentativamente temprano desde la etapa embrionaria. Y fue a partir de allí que todo saldría mal. Tuvo un desarrollo acelerado, anormal e insano.
Tales cosas con el tiempo no traerían más una inestabilidad entre el cuerpo, la mente y el alma acortando su tiempo de vida. Parecía ser que la cruel persona que lo hizo estaba consciente de ello, ya que, aunque la niña tuviera unos 8 años en su alma, tendría un cuerpo como el de un adolescente. Y eventualmente esta niña moriría a los 12 años de edad. Y lo que hizo, fue detener ese aceleramiento en su cuerpo y volverlo natural. Crecer como todos los humanos. Las luces de la gloria cautivaron a Mordred, quien no se molestó en preguntar sobre ello, no parecía que no estaba haciendo nada malo, era todo lo contrario, era realmente reconfortante. Una gran cantidad de su poder se había perdido en esa ocasión, y aprovechó la reunión administrativa de los poderes para intentar reponer sus reservas, que fueron muy lentos. Incluso en su estado debilitado por el sistema de Dios, seguía siendo una clase suprema al nivel de los dioses de clase media. Esta, Jeanne d'Arc tenía al menos una tercia parte de todas sus capacidades originales. 8. El pequeño tiempo que había adquirido lo usó para pensar en las discordancias entre la Jeanne que conocía y la que está viendo ahora. Todo era diferente, había detalles casi indescriptibles que no le permitieron distinguirlo. El más obvio sería la forma del cuerpo de esta doncella, su rabia era bien merecida. Ella no lo dudaba y sabía que los cielos se lo merecían. Pero, había algo que recordaba del pasado. Un hombre alto, largo, cabellos nevados atados en una cola de caballo, sus rasgos exóticos discordaban con la de los demás ángeles en los cielos, y el par de ojos más peculiares entre todos. Sin armadura más allá de protecciones en sus antebrazos, y a excepción de su padre y hermanos menores, que usaban principalmente vestimentas blancos señalando sus identidades reales y santas. Metatron tenía un gusto peculiar al usar solamente tonos oscuros con la excusa de que sentía pena por manchar con su sangre los finos hilos blancos típicos. Botas marrones que llegaban hasta la mitad de su pierna, playera de mangas largas oscuras y marrones sujetados a una pieza de tela roja enrollada en su cintura. Una capa marrón asimétrica más parecida a un poncho que dejaba su brazo al descubierto como túnicas. Sin adornos ni riqueza en sus manos o alguna parte de su cuerpo. Maestro de los ángeles. Guardián del hombre. Un erudito a quien se le confiaron los registros acásicos, misterioso y distante. Su gusto por el conocimiento lo hizo ganarse de una extraña lejanía entre los demás, por lo que casi parecía que estaba buscando algo en los demás al punto que fue el centro de su interés. Y fue allí cuando Metatron había estado investigando un elemento. Un edicto, más alto que lo que abarca el verdadero éter, algo por encima del tiempo, espacio, muerte y la vida, destino. El destino se relaciona no solo estrechamente con la vida en que vivimos ahora, sino también en otros lugares y en otros tiempos. Y la clave en ello estaba en otro. Esta Jeanne d'Arc no era la doncella de este mundo. 8. Eso podría decirlo sin temor a la tentación de la mentira. Gabriel detuvo sus pensamientos cuando la tierra comenzó a temblar. Una ráfaga de llamas despertó como un pilar, carbonizando todos los obstáculos que retuvieron a la doncella de moverse, la sangre que se escurrió de su frente se extinguió bajo la sofocante presión de las ascuas ardientes de la ira de la doncella. Gabriel dio un salto hacia atrás cuando una gran pieza de acero fue lanzado a su posición, tras esquivarlo Gabriel volvió a moverse, cuando otra pieza de escombro fue lanzada uno tras otro con fuerza bruta. Pero una vez más su golpe fue inútil cuando con la gracia bailarina, el serafín usó su sable de defensa, deslizándose para cambiar la trayectoria de los escombros para ahorrarse más movimientos innecesarios. Y fue allí cuando Jeanne finalmente apareció empujando al serafín para llevársela. Sus alas pasaron al descubierto, revelando 6 pares de alas blancas como el mármol, llevándolas a través de los cielos hacia el horizonte casi infinito de la madriguera. Por debajo de su cintura se encontraba Jeanne, tratando de lastimar al serafín que le arrastró a un pequeño vuelo sorpresa. La espada y asta de bandera de Jeanne habían caído con el fin de que la doncella se mantuviera sujeta en la cintura del serafín, pero lentamente deslizó su mano para que las brasas se formaran en forma de pequeñas chispas que incendiarán el aire. Siguieron volando, pero pronto los cielos se desvanecieron con nubes en llamas, siendo esto cortesía de la oscura doncella, que trataba de herir al serafín con sus torbellinos en llamas.
Jeanne liberó un extraño sonido de sorpresa cuando ésta se resbaló de su agarre, pero fue en ese momento que sintió una guarda de cuero en su muslo. Cierto, aún tenía un arma más en ella. Doblando su rodilla para acercar su muslo a su mano, estiró lo más que podía sus dedos para sujetar el arma que se le había entregado. Cuando finalmente reveló la hoja esmeralda con líneas en circuito y el extraño dialecto integrado en el acanalado, estaba más que lista para arremeter contra el serafín. Apretando con fuerza la daga para cortar al oponente sobre ella, fue interrumpida bajo el torpe vuelo del serafín que esquivó una docena de saetas carmesí. Jin buscó el aire mientras los músculos de sus brazos le advertían del esfuerzo detrás de ellos. Segundo a segundo se deslizaba más para caer. Eso fue imprevisto. Era algo asombroso el encuentro entre un humano de clase máxima sin un sacro aparato. Jeanne golpeó el estómago del serafín provocando un poco de náuseas. El serafín comenzó a descender de los cielos con velocidad. Jeanne usó sus propias piernas para encadenarse en el cuerpo del serafín, otorgándole el suficiente movimiento para liberar una de sus manos y permitir que las llamas del infierno estallaran de ella, entorpeciendo aún más a la rubia vibrante. Y finalmente, ha llegado el momento de la retribución. Jeanne bramó como un animal furioso y de pesadilla, cortando perpendicularmente con fuerza bruta la columna del serafín. Uno pensaría que, bajo la protección de la armadura, esta arma que apenas podía ser considerada como tal se fracturaría al primer golpe. Pero con grata sorpresa para Jeanne, parecía cortar la resistente armadura como si se tratara de mantequilla. Y entonces, la cuchilla se rompió al haber cumplido su función. Degollar la gracia de los ángeles. 7 Y fue cuando el cielo tembló, ennegreciendo el Pacífico azul con el triste gris. Y en ese momento un estallido de poder escapó del cuerpo del serafín como un prófugo. Gabriel tembló y entorpeció sus palabras. Jeje, y ya. Gabriel abrió sus ojos con sorpresa y gran dolor interno. El daño en ella era como si de la potencia de un cañón se tratara. Espera. Jeanne se sorprendió cuando literalmente cayeron como cometas en los cielos. Las hermosas alas perladas del serafín comenzaron rápidamente a desvanecerse, siendo arrancadas desde su raíz. El castigo más grande de los ángeles fue morir de esa manera. El daño fue más allá de solo la apariencia, habían tomado la gran cantidad de gracia del serafín contra su voluntad, volviéndola, no muy diferente de un humano, pero más fuerte que uno. Jeanne, al no notar el cambio de las cosas, y el cómo el serafín parecía no moverse, decidió soltarse y brincar a su seguridad, dejando a su suerte al serafín, o en la suerte de un peliblanco. El peliblanco había aparecido para tomar al serafín. Se encontraba tranquilamente sentado mientras barajeaba un juego de cartas en la mesa. Una habitación lujosa donde tanto la bruja de las llamas y el dragón celeste fueron recibidos por dos hombres enmascarados. El falso profeta comenzó a poner las cartas boca abajo para que la fortuna le sonría debido a las pequeñas semillas que había plantado en el mundo sobrenatural y humano. Mientras que otro mantenía su atención a la vista de la ventana, alimentándose extrañamente con palomitas que caían al suelo después de encontrarse con su máscara. Un degollar la gracia de los ángeles. El hombre se detuvo cuando lo sintió, un poder arrollador había escapado de su verdadero contenedor y se obligó a contenerse en una pieza mística que contenía el poder del ex-serafín. Uno sonrió detrás de su máscara cuando lo vio. Sí lo hizo. El hombre de comportamientos más torpes que los de su igual, no lo creyó incluso si lo vio tirando las palomitas por todos los alrededores de la emoción. Creía que la chica era solamente una habladora. Y no tendría la voluntad para hacerlo realmente. Realmente lo hizo. Fue un infortunio que Hades se nos adelantara con el mapa, pero esto compensa todo. El falso profeta despidió la situación como si esperara que sucediera. Después de todo había movido los hilos correctos para incluso culpar a otros sobre la existencia de estas dagas. Vaya que tienes una mala mano allí, pero Enlok solo se mantuvo su atención en las cartas que salieron a su suerte. Sus palabras de ánimo fueron cambiadas inmediatamente cuando finalmente puso su vista en las cartas y no pudo más que quedarse estático ante la situación y maldecir al mismo Dios por esto. Todo lo que habían trabajado. La primera carta se trataba de una torre. Un presagio de cambios inesperados y muchas veces hasta caótico.
No importa qué posición ocupara en su suerte, no cambiaría la segunda carta. Se trataba de una rueda de la fortuna. La balanza de la justicia caería bajo su propio peso. Un destino cambiante y que simbolizaba la necesidad de tomar medidas para asegurar su futuro. Algo realmente relacionado con la primera carta, ya que solamente confirmaban los eventos inesperados a futuro provocados por la otra persona. Y la última carta le miró con un recelo especial. El odio era claro en sus ojos. Una carta que señalaba un cambio que alteraba la vida misma, un cambio sobre el cual no puedes tener el control. Estaba luchando contra algo inevitable. La muerte. El falso profeta se mantuvo en un silencio contemplativo. Siento una perturbación, algo no sucedió como debió en Locke. Se golpeó la cabeza varias veces justo después de que una jaqueca invadiera su psique e intentaba procesar el cambio en la línea del tiempo principal de este mundo. Diodoro Astaroth fue asesinado, no de la manera que planeamos. El falso profeta apenas pudo decir sobre la respuesta de ello. Casi todos decían que el tiempo fluía como un río seguro y fuerte en una sola dirección, pero en realidad el tiempo era algo tan caótico como una tormenta en el océano. Y aún más cuando se intenta navegar a través de ella. En la línea del tiempo anterior, Diodoro Astaroth fue asesinado por Yodo Issei al entrar en el estado destructivo. Una línea del tiempo al igual que en muchas otras donde el principal deseo egoísta de Elohim no sucedió en ninguna línea de tiempo y realidad en el vasto multiverso. La humanidad no sobrevivirá si el mundo seguía con vida, simplemente no se lo permitiría. Y fue por esa razón que la misma deidad permitió que la dejaran morir, envenenándola y debilitándola con cada año que pasara. Porque el amigo del mundo es enemigo de Dios. El ser humano solo podía crecer mediante la destrucción, un caos que les permitía crear y crecer. Pero, todos en el planeta merecían una vida. Y fue por eso que decidió que los humanos, dioses, y otras razas se sentarían como iguales y no como desiguales. Dioses, humanos, dragones, ángeles y muchas más razas, un mundo unido. En el gran Edén que una administradora superpondría en este moribundo mundo. Pero no, fue todo lo contrario. Se estancaron. Bajo el movimiento de terceros, los demonios y otras razas e incluso humanos, se movilizaron las cosas para su propio beneficio, debilitando en gran medida el potencial humano. Y fue allí, donde el caos y el orden entraron en acción. El protocolo de heraldos del fin y posteriormente los tratados del fin propuestos por un ángel que desechó sus alas y lealtades cambiándolas por las del hombre, Dios habiéndolo permitido, envió a buscar receptáculos para sus otros 3 hijos más singulares y especiales sobre los demás para destruir los mundos. La corona, la muerte, el reino y el 4. Los hilos correctos se movilizaron en ambos lados cuando el reseteo de la línea del tiempo principal fue claro bajo la espada flameante de Dios y solo percibido por las 27 existencias más grandes del mundo entre los dioses y bestias. Unos estuvieron de acuerdo, muchos otros no. Pero no se molestaron en intentar detener el estancamiento humano, pero no importa las veces que lo intentaron, siempre sucedió lo mismo. Hasta ahora. Fue realmente sorprendente el cambio existente cuando una sola existencia metió a un pequeño grupo en el superjuego de ajedrez organizado, una niña logró desarrollar su potencial oculto, el cambio en el código del descendiente del mal, entregar un propósito, mover corazones, cambios que se movilizaron en el corazón del hombre. Y parece que he confirmado la ubicación del blanco. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el falso profeta. Vasija, ¿quién es la vasija de Sandalphon? El falso profeta se paró sobre sus piernas, amenazando a su propio compañero por la respuesta. El tercer jinete más fuerte, y el general principal de guerra de las fuerzas apocalípticas en el límite existente entre mundos esperando por su llamado. 5. Oí, detente, creo que, está en una niña junto al dios Ares, justo allí en Locke fue derribado tras su respuesta al señalar a una distancia que era claro imposible de ver para Verert. La primera trompeta sonó más allá de 1500 años atrás, marcando el gran cambio en la línea del tiempo, de alguna manera que desconocía Sandalphon, fue capaz de hacer sonar su himno sin la necesidad de una vasija y mantenerse escondido en el mundo de los demás. 7. Mirando el orden anterior de las cosas, debían de apresurar los juegos de batalla en los demonios y el ataque del dios Loki.
La noticia de la pérdida del Serafín era diminuta en comparación con las malas noticias entregadas. Pero, hay algo que podemos usar en lo que estrechó sus dedos con cierta pena a la sola idea de pensarlo, si uno lo viera pensaría que estaba sonrojado por su maltrato. Mientras se le ocurrían unas cuantas cosas con el actual dragón emperador rojo, y una deidad en especial. 2. Usa lo que sea necesario, adelanta las cosas por una maldita vez. Sin la tierra de las hadas interponiéndose contra nosotros, aún queda el señor Norte como el armamentista Berert amenazó para mayor placer del enmascarado que comenzaba a hiperventilar de la emoción. Molestaré a Aura Mazda, hagámoslo. 24. Dojo al habla, con un nuevo cap para los panas. Con el siguiente capítulo se cierra este arco, y daré inicio al siguiente para avanzar las cosas. ¿Qué arco abarcaré? Me saldré de DXD por un momento para meterme con los semidioses del Olimpo. Pero no será Shirou ni las otras quienes se encarguen de esto. 5 serán todos los jóvenes Padawans y no Padawans, en el mar de los monstruos XD. 7 ya tengo planeado el arco, y los misterios dentro de ella. Cualquier pregunta que se pueda responder, lo haré, y si no lo hago. Es que no puedo decir más XD. 29 Sin más que decir, Dojo se retira. Porque esta es la esencia de un caballero XD.